¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Muchas gracias en primer lugar por vuestro apoyo masivo, por la cantidad de suscriptores que hemos conseguido en los últimos tiempos, que efectivamente nos han ayudado a llegar hasta el 1.000.000 de suscriptores y a conseguir una relevancia como no habíamos tenido nunca con un mes de noviembre del año 25, que no se me va a olvidar precisamente por ser la fecha en la que llegamos a esa cifra, sino también porque hemos batido todos los récords de audiencia en el canal, y eso gracias a vosotros. Y vienen muchas cosas interesantes y buenas en el canal, como te he ido contando, que vamos a ir desgranando poco a poco. Para todos aquellos que no lo habéis hecho todavía ya, os animo a que os suscribáis al canal. Todavía queda mucha gente por apuntarse al canal. De hecho, la mayoría de la gente que ve los vídeos, como puedes ver, no está suscrita, y me gustaría llegar cuanto antes a la cifra del 1,5 millones, a ver si lo conseguimos en el año 26 o más allá. Y están pasando muchas cosas interesantes y llamativas que son la culminación de años de trabajo de lo que te estamos contando aquí en el canal. No vamos a dejar, por supuesto, de lado todos los temas de actualidad, y de aquí a fin de año tengo muchas cosas potentes que contarte de la baliza, siempre con el testimonio de los máximos expertos y también de los implicados. La DGT de momento no contesta, lo seguiremos intentando. E igualmente también tenemos que hablar, por supuesto, de lo que nos toca hoy, de lo que tratamos hoy, que es el asunto de la Unión Europea, porque faltan escasos días para que finalmente haya un dictamen por parte de la Comisión Europea para que nos cuenten de una vez qué narices van a hacer con esta trampa sin salida en la que nos hemos metido dentro de la industria en el año 2035 con la supuesta prohibición del motor de combustión interna. En este vídeo te voy a contar un poco qué es lo que cabe esperar, cómo están las cosas, y la decisión es inminente. Iba a ser en el año 26, pero lo han adelantado precisamente por la situación crítica que estamos viviendo, que ya es algo que ya nos cuenta algo de qué es lo que va a ocurrir. Vamos a analizarlo. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan, y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Bueno, queridos amigos, en un vídeo anterior os puse la carta directamente que se había filtrado y que enviaron tanto Francia como España precisamente al organismo de la Unión Europea para insistirles en que no cejaran en el empeño de seguir la ruta hacia 2035, que no se desviaran de la dirección de prohibir el motor de combustión interna. En Europa hay varios grandes países del mundo del automóvil, y Francia, desde luego, es uno de ellos, de los más importantes, el segundo más importante detrás de Alemania. ¿Qué pinta en toda esta historia España? Bueno, pues España es igualmente un país de peso dentro de la Unión Europea, no solo por el tamaño que tiene y el tamaño de su economía y la población, ya somos 50 millones de habitantes, sino evidentemente y efectivamente porque somos uno de los grandes fabricantes de automóviles del mundo y de Europa también. Pero a España le pasa una cosa, que no tenemos una industria autóctona y que depende directamente, aunque tengamos marcas aquí, de las decisiones que suceden en otros países. Y España se ha convertido en una especie de gregario, en una especie de seguidor de las decisiones francesas, porque precisamente es Francia quien tiene puesto más intereses económicos en nuestro país. Así que España básicamente lo que ha hecho es apoyar a Francia, que no es poco, para montar entre los dos un conjunto, un lobby, con mucho más de 100 millones de habitantes, en el que piden que se mantenga la hoja de ruta del año 35, eso sí, con una excepcionalidad, y es que se preserve siempre el principio de industrialización y de producción de automóviles en Europa. Y por ende ha dejado la puerta entreabierta a que pueda haber excepciones para productos que estén fabricados aquí, sin terminar de definir ni terminar de explicar muy bien qué es eso. Se ha quedado ahí como a medio camino. ¿Y qué piensan los otros? Bueno, pues esta es una opinión muy particular de España en el seno de la UE, porque la mayoría de los fabricantes, especialmente los alemanes e igualmente también Italia, no están en contra de esta idea. Y en los últimos tiempos es Alemania, que ha estado callada durante todo este tiempo, quizá se ha esperado a ser ellos los últimos en opinar, han levantado la voz, han abierto la boca, antes lo había hecho Italia, y ambas van por la misma dirección. Creen que mantener la prohibición de la venta de automóviles con tubo de escape en el año 35 es un error mayúsculo, que ya se ha generado el suficiente daño y el suficiente problema en el seno de la Unión Europea, y que esto se tiene que rectificar. Tanto Italia como Alemania por contra y en contra de la opinión de Francia y España, que como digo,
a pesar de todo, dejan un resquicio abierto para que haya excepciones, ellos defienden de una manera muy clara que además de las excepciones para el motor de combustión interna funcionando con combustibles sintéticos que compensen al 100% las emisiones de CO2, que es algo que en la normativa del 35 Alemania impuso a poner bloqueando el acuerdo final hasta que no lo consiguió, bueno, pues ahora Alemania está insistiendo primero por los fabricantes y finalmente por Mercedes, que se ha pronunciado hace escasas horas según estoy grabando este vídeo. Alemania aboga porque en el 35 se permita la venta de vehículos híbridos enchufables e igualmente también de automóviles de combustión de ultra alta eficiencia, que en el futuro se tendrán que definir. En definitiva, los otros dos grandes polos, Alemania e Italia, están alineados y no están en absoluto por la línea de continuar manteniendo la decisión del año 35. Y queridos amigos, aquí hay un punto que quizá con todo este debate se nos olvida, en muy breve, como digo, sabremos la decisión, pero que es fundamental. Y es que han pasado dos cosas que pueden hacer que esta decisión dentro del seno de la Unión Europea vaya bastante más allá en la revisión, en el cambio, de lo que nos habíamos imaginado previamente. Bueno, vaya por delante una cosa, querida familia. En la Unión Europea no van a decir ahora donde dije digo, digo Diego. No van a romper con esa norma, no van a hacer que se cree un borrón y cuenta nueva, porque eso sería reconocer una metedura de pata histórica que implícitamente la van a reconocer. Así que lo que es la estructura, el esqueleto de esa normativa y la hoja de ruta del 30 al 35, que realmente es lo que nos van a contar con esta decisión y estas recomendaciones, va a cambiar. La cuestión es que lo que se van a hacer son enmiendas, adendas y flexibilizaciones a la normativa que ya conocemos. Y el motor de combustión interna, como hemos defendido en el canal desde hace años, va a continuar vendiéndose en el año 35, si el mercado lo considera oportuno y así se considera. Y esto va a ser así porque en todos los lugares se han dado cuenta de algo que veníamos igualmente anunciando y fíjate tú qué sorpresa nos ha llevado a un callejón sin salida. Y es la galopante desindustrialización, la pérdida de empleos y la pérdida de peso de la industria europea del automóvil. Cuando uno ve los gráficos, te lo voy a enseñar aquí, de cómo ha crecido a nivel de exportaciones los distintos polos de producción de automóviles en el mundo, fíjate que el gran beneficiado de todos estos movimientos ha sido China y el gran perjudicado ha sido Europa. Vaya hombre, qué casualidad. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues que las políticas que hay en Europa han hundido a nuestro propio mercado y además los europeos no hemos tenido la audacia ni la capacidad de poder convencer a nuestros clientes más allá de nuestras fronteras. Y entre medias, el grandísimo beneficiado dentro de Europa, que es lo que nos interesa de estas políticas de la Unión Europea, ha sido una industria automovilística china que ahora no hay quien la pare, que ahora no hay quien la frene. Esta es la fotografía y esta es la pérdida precisamente de poder y de capacidad que está haciendo que los grandes polos de producción automovilística en Europa estén perdiendo peso, especialmente en Alemania. Como ya te conté en un vídeo anterior, además, hay muchos fabricantes de automóviles, tanto europeos como de fuera, que están interesados en colocar sus fábricas y ampliar sus fábricas en zonas que tienen acuerdos de libre comercio con la UE, como puede ser Marruecos o como puede ser Turquía. Igualmente también los países de la Europa del Este están mucho mejor posicionados que el nuestro para acoger todas estas fábricas nuevas que van a traer los chinos. ¿Y entonces qué? Bueno, pues entonces tenemos un problema muy serio. Y precisamente esas dos cosas, esas dos cuestiones que lo cambian todo están relacionadas con esto. Por un lado, en lo que sí que hay unanimidad, sean franceses, alemanes, españoles, italianos, polacos o húngaros, es el asunto de que la desindustrialización de Europa, la pérdida de empleos, ha encendido todas las luces rojas y no se puede permitir que esto siga ocurriendo. Así que a partir de ahora la normativa, en lugar de poner el dichoso CO2 y las emisiones como primer punto prioritario, va a quedar en un segundo lugar siempre que ese punto prioritario no interfiera precisamente en los empleos y en la capacidad industrial de Europa. Y sobre ese eje van a girar las decisiones a partir de ahora. Por fin se han dado cuenta que estamos generando una pérdida de riqueza y una pérdida de la economía brutal que se nos va a volver en contra y sobre todo a ellos. Mirad, hay informes internos dentro de la Comisión Europea que señalan muy claramente un paralelismo entre todos estos movimientos y el aumento de los movimientos políticos más radicales, eso que ahora se agrupa de una manera simplista en el asunto de la ultraderecha. Y la radicalización de la opinión pública en parte viene dada precisamente por estas medidas políticas. Vaya sorpresa, ¿verdad? Les ha tenido que costar 3 años nada menos de camino darse cuenta de todo esto. Y así que ahora, y teniendo en cuenta además que en la última conferencia climática ha sido un bluff absoluto, la
parte soberana a nivel económico e industrial se va a poner en primer término. Y vinculado a eso, sabes que hubo unas elecciones europeas y que ha habido un cambio en lo que son los pesos y los contrapesos a la hora de tomar las decisiones. Y ahora los pesos y los contrapesos están mucho más hacia el lado de partidos y de personas que están más a favor precisamente de la industrialización de Europa y el mantenimiento de los empleos que no de salvar a Wall-E, de salvar al planeta, mientras China se ha quedado con toda esa parte de la industria del automóvil y además controla la cadena de suministro del automóvil eléctrico. Así que esos dos factores, el hecho de estar viéndole ya los pelos al lobo que está entrando por la puerta, e igualmente el cambio en el orden de fuerzas, nos llevan irremediablemente a un punto el 10 de diciembre en el que se nos va a contar una decisión que va a tener más o menos excepciones, pero que va a tener excepciones seguro, y ya se van deslizando. Y además se van a poner muy duros precisamente también para poner seguramente toda clase de vallas a los fabricantes chinos, en el sentido de que, oiga, o fabrica usted en Europa, o fabrica usted además de Europa con fabricantes de componentes que estén sitos en Europa, o les vamos a penalizar los coches. Se los vamos a penalizar mediante la huella de carbono que sus coches generan porque producen los vehículos en China y los traen aquí. Se los vamos a penalizar porque los componentes con los que están hechos los coches ustedes los están trayendo de China. De hecho, en Alemania hay ahora mismo un debate tremendo precisamente porque los grandes fabricantes de componentes alemanes, esas marcas de toda la vida, están trayendo esas marcas de toda la vida, pero made in China. Y ya se empieza a producir también el debate en ese país, qué decir de Francia, que con sus comisarios en la Unión Europea son los más refractarios precisamente a que los chinos ensamblen aquí los coches con sus piezas, ¿no? Todo eso se va a regular y probablemente con una normativa del pozo a la rueda que solamente permita que un coche sea considerado realmente cero emisiones cuando son cero emisiones de verdad, del pozo a la rueda, y eso implica factorías que no tengan emisiones, que las tengan compensadas y un larguísimo etcétera que complica sobremanera la venta de un vehículo como cero emisiones si viene en barco desde la otra punta del mundo. Eso por un lado. Por otro lado, está el asunto no solamente de los combustibles sintéticos, que ya está acordado, sino de los renovables, con componente también de biológico, que es una cosa en la que Italia está luchando duramente para que se contemple igualmente en la normativa. Y lo último, lo que sabemos, es que precisamente los alemanes quieren que en esta excepción se incluyan los vehículos range extender y se incluyan igualmente también vehículos de combustión interna ultra eficientes. Recordad que las grandes marcas alemanas están haciendo ahora un esfuerzo económico importante por desarrollar una generación extra de motores de combustión interna, ahora hibridados, que se pongan en los coches que van a salir en los años 27, 28, 29 y que podrían tener un ciclo de vida que llegue hasta el 35. Y llegado el 35, ver cómo están las cuotas de mercado. En lo que no va a haber ningún tipo de cambio, por supuesto, es en la idea esa de que en el año 50 la descarbonización sea completa y probablemente se difuminen, o yo espero que se difuminen las barreras a partir de entonces, porque lo que se ha demostrado es que con el mundo tan cambiante que tenemos, es que con ese disparate que era intentar cambiar una filosofía de industria del automóvil en tan poco tiempo con un mercado tan heterogéneo como es el europeo, lo único que se ha generado es un problema y un daño que no tenía ningún tipo de sentido. Y aún así, las organizaciones ecologistas R que R, empujando porque ellos realmente lo que quieren es que al final la gente no tenga coches. Lo del vehículo eléctrico es un camino precisamente para reducir la cantidad de automóviles y el uso del automóvil privado en general en Europa por otro tipo de transportes que ellos consideran más verdes y alternativos. Esa es la pura realidad. Así que, queridos amigos, te he dado todas las claves, te he dado todas las informaciones, te he dado las posiciones de los distintos bloques y ahora solo falta esperar a ver qué se inventa la Unión Europea. Como te digo, esto no va solo del año 35, va también del año 30. Si el tema de los turismos y los automóviles es un disparate, ¿qué te cuento ya de los vehículos industriales y las furgonetas? Que es un chiste los objetivos que se le habían puesto y por lo tanto van a saltar por los aires. Y entre medias también, como ya te había anticipado en un vídeo anterior, el asunto de los kei car europeos, de los coches eléctricos pequeños europeos, que es una normativa que se va a regular igualmente en los próximos meses. No sé si habrá algún anticipo al respecto de eso, pero va a ser otro tema también de conversación próximamente, que son esos coches eléctricos, siempre eléctricos europeos, que van a pagar menos impuestos y que van a estar obligados a tener menos sistemas de asistencia a la conducción activa. Una petición largamente incorporada a las conversaciones, especialmente por parte de Francia, para poder llenar de nuevo las calles, las carreteras de coches baratos, como sucedía antaño en los años 80, 90 y los primeros 2000. Y con toda esta sopa, queridos amigos,
Solamente nos falta cruzar los dedos y saber qué es lo que va a pasar el 10 de diciembre cuando nos lo cuenten. Por supuesto, haremos un vídeo y un programa especial para hacer un análisis en profundidad de lo que propone la Comisión Europea y lo tendrás aquí servido en bandeja de la manera más inteligible posible en tu canal, en el canal de carwow.es. Nada más, querida familia, si no lo hicisteis ya, suscribíos al canal y, por cierto, que no lo he dicho, vienen muchos más vídeos del asunto de la baliza, no lo vamos a dejar, ¿eh? Hay tantas cosas que contar todavía, os vais a sorprender con lo que viene. No os cuento más, pero como sabéis en el canal estamos trayendo a las grandes autoridades del país y todavía me faltan unas cuantas. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.